Buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Este espacio es una producción de Piensas, estructuradores de negocios fiduciarios, y cuenta con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados, AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, NISAS, Gestor de Tierras y Macha Alianzas. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Omar Eduardo Suárez, mucho gusto, ¿cómo está? Abogado fiduciario con más de 25 años de experiencia en el sector, y hoy nos acompaña para hablar de un tema muy interesante y poco explorado, la figura del comodato dentro de los negocios fiduciarios. ¿Cómo está, doctor Omar? Muy bien, muchas gracias, Valentina, muchas gracias nuevamente a Piensas por esta invitación a Café Fiduciario. Sí, es un tema que para los que estamos en el negocio fiduciario es de todos los días, pero para la gente de común no lo es tanto, con lo cual pues vamos a tratar de hacer explorar algo sobre este fascinante tema y cómo funciona en los negocios fiduciarios. Qué gusto tenerlos con nosotros. Cuéntenos qué es el comodato y qué se diferencia del arrendamiento. Bueno, el comodato y el arrendamiento tienen muchas semejanzas, empezando porque siempre tienen un objeto, una cosa que se entrega a otra para que la otra persona la tenga, ejerza la tenencia sobre ese bien. Con lo cual hay una persona que puede ser propietario o no de la cosa y que se la entrega a otra. Esa es la semejanza en esto, durante un periodo de tiempo. Entonces yo te entrego un objeto para que tú lo tengas y lo utilices. En el comodato, en el arrendamiento, se paga un canon. O sea, el que es el arrendatario, el que usa la cosa, le paga al arrendador un canon de arrendamiento, una suma que se pacta entre ellos como retribución o contraprestación por utilizar la cosa. En el comodato precario, en el comodato no existe, ya me estoy adelantando a otros temas, en el comodato no existe esta retribución, es eminentemente gratuita, lo que hace que el comodato también sea con relación a la persona, es decir, yo te entrego algo para que tú lo uses y no me tienes que realizar una contraprestación económica. Normalmente en ese comodato pues sí se establecen algunas obligaciones desde el punto de vista económico, como el mantenimiento de las cosas y preservación de las cosas que se entregaron. Súper claro, muy importante conocer como esos conceptos para saber cómo aplicarlos en este tema. Doctor, cuéntenos qué es el comodato y qué se diferencia del arrendamiento. Bueno, el comodato es un contrato donde una persona le entrega a otra una cosa para que la use. Y dentro de sus temas más importantes es que esa entrega la hace a título gratuito. Es decir, no va a recibir una contraprestación, una suma de dinero por haber entregado la cosa. En el contrato de arrendamiento siempre hay una contraprestación que le llamamos el canon de arrendamiento, que lo paga el arrendatario al arrendador por permitirle el uso de la cosa. Digamos que esa es una de las diferencias más importantes. El comodato es gratuito siempre y se hace con relación a la persona que se le entrega la cosa, porque uno no le entrega a cualquiera un bien sin que le dé una retribución, sino que aquí se hace con ocasión a esa persona que le estoy entregando el bien. Es decir, ese tema es súper importante en el comodato. Súper claro y súper importante también entender la base para saber cómo dar su aplicación. Cuénteme en qué tipo de negocios fiduciarios es más común utilizar la figura del comodato. Bueno, el comodato es un contrato civil regulado en el Código Civil en el artículo 2200 en adelante y lo utilizamos todo el tiempo en los negocios fiduciarios donde hay fiducia mercantil. Fiducia mercantil es cuando hay transferencia de dominio de los bienes para la administración de una fiduciaria, con lo que se crea un patrimonio autónomo. Ese patrimonio autónomo, que es un conjunto de bienes que le ha pasado el fideicomitente a la fiduciaria, tiene que cumplir con unas finalidades, pero la tenencia del bien normalmente en estos contratos se le entrega
al mismo fideicomitente o a un tercero. Entonces, siempre que viene el contrato de fiducia mercantil, porque se constituye ese patrimonio autónomo y hay unos bienes, vamos a tener un contrato de comodato con un tercero. No imaginaba que era tan común ese tipo de esquemas. A mí me surge una duda. En la fiducia en garantía, ¿cómo se maneja la tenencia de los bienes? Bueno, muchas gracias Valentina por la pregunta, porque para nosotros es muy importante, sobre todo en el tema de fiducia en garantía, hablar del esquema de comodato y cómo va a funcionar ahí y qué obligaciones tiene que mantener la fiduciaria durante este tipo de negocios. Entonces, normalmente lo que se hace es que un fideicomitente nos transfiere unos bienes muebles o inmuebles y eso se lo entregamos en comodato para que él ostente la tenencia de esos bienes. Normalmente le ponemos las obligaciones de pagar los gastos de administración, los impuestos que pueda generar la cosa, si son bienes muebles, pues las pólizas que se puedan haber exigido para esos temas. Y esta figura tiene mucha relevancia en los negocios de fiducia en garantía, porque la fiduciaria tiene que tener una vigilancia especial sobre esos bienes, porque esos bienes van a generarse unas garantías para que un tercero haga una operación de crédito. Es decir, como es de la naturaleza de los contratos de fiducia en garantía, alguien le va a prestar plata a nuestro fideicomitente y él dice, yo voy a poner estos bienes en un fideicomiso y estos bienes, si yo no le pago, estos bienes la fiduciaria, como vocera del patrimonio autónomo que se constituye, los vende y con el producto de la venta le paga. ¿Cuál es, digamos, en la práctica el problema más grande que se afronta en este tipo de negocios? Es que cuando vamos a solicitar la restitución del inmueble que le entregamos en comodato, el comodatario, que normalmente es el mismo fideicomitente, se niega a realizar la entrega del bien. Entonces ahí tenemos unas complicaciones importantes. Y usted me podría explicar y nos podría explicar a todos los oyentes qué es un comodato precario y en qué se diferencia un comodato regular. Bien, básicamente el artículo 2220 del Código Civil habla sobre el comodato y la precariedad del comodato. Es que sencillamente, pues para hacerlo más fácil, no establecemos una fecha específica de entrega y podemos solicitar la restitución, o sea, la devolución del bien en cualquier tiempo. Ese digamos que es como la diferencia más importante. En estos contratos de fiducia mercantil, donde el patrimonio autónomo le entrega en comodato al tercero, pues no sabemos en qué momento van a dejar de pagar la obligación garantizada, la obligación con el banco o con el tercero. Con lo cual, pues estos comodatos normalmente son precarios y, digamos, dentro del deber ser de los contratos, porque pues uno puede decir en el contrato que tiene que entregarlo de manera inmediata, dentro de los 3 días siguientes al requerimiento que yo le haga, pero pues en la práctica el comodatario puede decir no entrego o negarse a la entrega. Entonces pues eso ya nos involucra a unos procesos que toca seguir y adelantar bajo ese esquema. Pero básicamente lo que quiere decir es que en cualquier momento me reservo la posibilidad de solicitar la restitución del bien. Supremamente claro. Y creo que eso aclara muchas dudas a todos nuestros oyentes sobre esa diferencia que hay entre esos dos conceptos. Cuéntenos, ¿qué proceso debe surtirse para recuperar la tenencia de un bien entregado en comodato precario? Bueno, hay 2 vías. Okay. Y hay que identificar cuál es el bien que se entregó, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de fiducia mercantil, que se le entregó en comodato, si es un bien mueble o es un bien inmueble. Si es un bien inmueble, nos tenemos que ir por el Código General del Proceso e iniciar un proceso de restitución de la tenencia del bien. Es decir, tenemos que ir al juzgado, interponer una demanda y surtir todo el procedimiento para que el juez emita una sentencia
y finalmente dé la orden de lanzamiento del comodatario en el bien. Digamos, normalmente pues eso es un proceso que no es tan expedito y pues se puede demorar alrededor de 1 año, 2 años. Se nos han demorado estos procesos porque pues eso tiene, dependiendo del valor del bien, primera y segunda instancia. Y hay otro procedimiento que establece la Ley de Garantías Mobiliarias, que es la Ley 17 de 76, que es más expedito y solo aplica para bienes muebles. Solo aplica para bienes muebles que han sido entregados bajo un negocio de fiducia en garantía, registrado como garantía el contrato de fiducia mercantil en Confecámaras como garantía mobiliaria. Y establece ese procedimiento más sencillo porque ahí nos toca ir a la Cámara de Comercio o a donde un notario para decirle que no nos han entregado el inmueble, que existe un incumplimiento de una obligación y que hay una garantía mobiliaria sobre ese bien derivada de un contrato de fiducia en garantía. Ante el notario o la Cámara de Comercio, ellos hacen una solicitud especial a ese comodatario para que haga la entrega del bien. Y pues digamos que este es como un procedimiento súper abreviado, súper administrativo. Si el comodatario se niega a la entrega o se opone a la entrega del bien, entonces pues nos toca nuevamente acudir a la jurisdicción, interponer una demanda y seguir como la ejecución de esa, pues no interposición de la demanda, sino seguir con la ejecución de la solicitud de restitución, pero ya a través del aparato judicial. Eso está regulado en el artículo 77 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Y doctor, usted como experto en ese sector, ¿qué le podría recomendar a nuestros oyentes? Más bien, ¿qué precauciones jurídicas deben tomarse al incluir esa figura en un negocio fiduciario? Bueno, tanto para acreedor, el banco que prestó, la entidad que prestó los recursos, como para la fiduciaria, como con su deber de previsión, es súper importante hacer seguimiento a los bienes. Es decir, hay que hacer unas visitas periódicas por parte de la fiduciaria a los bienes para saber en qué estado están, cómo se encuentran, no solamente dejar en el comodatario esas responsabilidades, porque sobre todo en este esquema que el comodatario tiene a su vez la posición de deudor, pues se pueden presentar y que en efecto pues en la práctica se han presentado mil problemáticas con relación a este tipo de negocios fiduciarios y de la ejecución de las fiducias en garantía y sobre todo pues lo que tiene que ver con la restitución de los bienes derivados de estos contratos de comodato precario que se firman en los negocios fiduciarios. Y por último, cuéntenos, ¿se han presentado algunos conflictos frecuentes por uso indebido o retención de bienes en comodato? ¿Cómo se solucionan? Bueno, en esto sí hemos tenido muchas telenovelas, en esto las series les quedan chiquitas. Tuvimos un caso, por ejemplo, donde se entregaron en fiducia en garantía, se transfirió un lote con unos galpones. Realmente lo que valía era los galpones. Para hacer una proporción era 20% el lote, 80% valían los galpones. Y cuando fuimos a hacer la ejecución de la garantía y pedir la restitución del bien, cuando llegamos al lote, pues estaba solo el lote y se habían llevado todos los galpones. Es decir, que nos quedamos en ese caso sin garantía. Entonces es muy importante el seguimiento por parte de la fiduciaria y del acreedor también, porque pues como yo digo, en los negocios de fiducia en garantía, cuando me preguntaron alguna vez que cuál era el riesgo más relevante en ese tipo de negocios, decía, es el mismo deudor. Y si el deudor tiene además el bien,
pues en su desespero de no haber podido pagar la obligación, pues puede hacer cosas que no son tan éticas y que pueden configurar otro tipo de conductas. También nos ha pasado que en los bienes, por ejemplo, se arrendaron unos locales comerciales en el centro y en esos locales comerciales empezaron a hacer tráfico de bienes que habían sido objeto de hurto y se revendían en el local. Entonces, pues tuvimos que afrontar un tema de extinción de dominio sobre los bienes. Se los habíamos entregado en comodato al fideicomitente y él a su vez había subarrendado o había arrendado los bienes a terceros. Es muy importante en esos temas de comodatos, pues primero restringir la posibilidad de que el comodatario pueda entregar a su vez en comodato a terceros los bienes, porque pues cuando vayamos a ejecutar se nos va a volver un problema grandísimo, o que éste pueda, dentro de la posibilidad que tiene de usufructo sobre los bienes o de usar los bienes o de sacarle utilidad a esos bienes, los vaya y los arriende a terceros y lo que nos va a pasar es que cuando vayamos a ejecutar vamos a tener problemas porque los terceros se nos van a oponer a la restitución de los bienes. Entonces nos toca, tenemos que tener mucha vigilancia desde la fiduciaria de lo que está pasando en los bienes objeto de contrato de fiducia mercantil y que son entregados en comodato, y desde el acreedor también, porque pues finalmente con esos bienes es que nos están garantizando nuestra obligación y en caso de default, en caso de que no nos hagan el pago, nos toca ir a rematar esos bienes y pues lo principal que hay que tener para poder venderle a un tercero es que tengamos efectivamente el bien en nuestro poder, nuevamente esa tenencia esté en cabeza nuestra o en este caso del fideicomiso. Eso es súper importante para tener en cuenta en este tipo de negocios fiduciarios y en los contratos de comodato que se celebran en virtud de estos. Doctor Omar, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nos ha dado una información supremamente valiosa para entender todos estos conceptos que son bastante complejos. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar acá al tanto, por seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.